de Getsemaní era algo que pertenecía a lo que conocemos como el Monte de los Olivos. El huerto de Getsemaní estaba a 1 kilómetro, a 10 cuadras, en las afueras de Jerusalén. Así que esto que estamos leyendo sucedió allí. Y quiero que agarre esto que le voy a dar ahora, porque si no, no va a entender mi mensaje. La palabra Getsemaní, esta palabra, quiere decir prensa de aceite. Y también se ve que en ese lugar, en los días de Jesús o antes, había un molino conocido donde se prensaban las aceitunas para sacarle el aceite. Y eso quiere decir Getsemaní, prensa de aceite, molino de aceite. Otros lo traducen como el lagar de aceite, el lugar donde se producía el aceite. Getsemaní, mis hermanos, en este lugar donde se exprimían las aceitunas. Escuchen bien esto. Dios el Padre tomó a su Hijo y lo trituró en eso. Y allí salió ese sudor como gotas de sangre. Esa es la figura de un aceite espiritual que hablaba del nacimiento de una nueva vida. En esa oración, Dios trituró a su Hijo y Él estaba allí produciendo con ese sudor sangriento una nueva vida. Porque Él estaba puesto de rodillas. Y es esto lo que yo quiero que usted se entere en esta noche. Esa oración, Él puesto sobre sus rodillas, Él oró por usted y Él oró por mí en ese día. Y eso es lo impactante, eso es lo que a mí me conmueve, enterarme que 2000 años atrás, mi Salvador, el Señor Jesucristo, estaba puesto de rodillas, sudando gotas de sangre y clamándole al cielo para que Dios derrame su misericordia y usted y yo podamos ser salvos. ¿Ve de qué se trataba esa oración? Orando de rodillas por salvación, porque Jesús sabía que 2000 años después usted y yo íbamos a necesitar de un Salvador. Lo que a mí me impacta al leer este pasaje es enterarme que mi nombre estaba en la lista de oración del Señor Jesús. Y allí estaba su nombre. Él estaba levantando su voz al cielo, pidiéndole a Dios que un día Él derrame de su misericordia sobre nuestras vidas, para que seamos salvos y salvos eternamente. Por eso Jesús entró en la prensa de Dios y sudó grandes gotas de sangre, dice la Biblia. Ahora, no quiero que pierda este pasaje. Tenga su dedito ahí y acompáñenme al Evangelio de Marcos por un momento. Quiero darle un dato que registra Marcos sobre este evento. Evangelio de Marcos, el capítulo 14, versículo 32. Evangelio de Marcos, el capítulo 14 y el versículo 32. Pues mire cómo dice la Biblia allí, Marcos 14, verso 32. Dice la Biblia: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ahora, cuando Jesús estaba sobre sus rodillas orando por nosotros, y ahora Marcos presenta aquí un diálogo con sus discípulos y una confesión. Dice el Señor: mi alma está muy triste y hasta la muerte. Yo estudié en el idioma griego la palabra, esta expresión, mi alma está muy triste. Y encontré allí un término un poquito raro.
Y ese término que estaba estudiando allí, una palabra que se llama perilurosa, no es importante que la recordemos, pero sí la idea. La idea de esa palabra es que el Señor estaba allí rodeado de dolores. En esa estaba atrapado por el abatimiento. Por eso él dice, mi alma está muy triste. La idea de esta palabra es como si viniera un oleaje enorme y lo envolviera al Señor, y ese oleaje se metiera dentro de él, produciéndole angustia, dolor. Y esa era una clase de dolor que lo ponía al borde de la muerte. Una persona no suda normalmente sangre, pero sí puede hacerlo. Ya le voy a explicar en unos minutos nada más eso. Y aquí estaba el Señor en Getsemaní, triturado. Salían de su cuerpo grandes gotas, un sudor sangriento. Pero ese era el comienzo del dolor, porque en ese lugar Él estaba decidiendo si ir a la cruz por nosotros. En esa oración Él estaba decidiendo si iba a cargar con nuestro pecado y llevarlos a la cruz. Ese no era todo el sufrimiento que iba a venir. Había un sufrimiento más atroz todavía, que era el de la muerte de la cruz. Y Él estaba orando. Y Él sabía que Él era la única esperanza para nosotros. Si Él no hubiese decidido ir a la cruz, nosotros hubiésemos estado perdidos para siempre. ¿Ve qué importante que es esa oración? ¿Ve qué impactante que es ese momento que el Señor está orando y decidiéndose? Y de pronto, dice el texto que leímos en Lucas, Él mira una copa que infundía temor, una copa con un contenido desconocido. Y cuando el Señor miró esa copa, leíamos ahí en Lucas, Él dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y ahora nosotros ponemos la mirada en esa copa, porque en esa copa, en su contenido, estaba la muerte. La Biblia dice que Cristo es el autor de la vida. Por lo tanto, lo que Él veía en esa copa era algo desconocido para Él. Ahí estaba la muerte y el autor de la vida estaba mirando, pero había algo más extraño en esa copa. En esa copa, mis hermanos, estaba el pecado de todas las personas, de todas las edades de la historia de la humanidad. Ese era el contenido de esa copa. Y el pecado para Cristo era lo más extraño, era lo más ajeno, porque Él era santo y sin pecado. ¿Comprende? Estaba mirando la muerte cuando Él era el autor de la vida. Siendo Él el hombre santo sin pecado, estaba viendo una copa inmunda, llena de pecado. Ahora, si nosotros pensáramos en el pecado de los humanos, hubo un hombre que llegó a ser emperador en Roma, se llamó Nerón. Un hombre que estaba lleno de vanidad y de locura en su mente. Un hombre, mis hermanos, que mató a su madre, mató a su suegra, mató a su esposa. Un asesino, sangre asesina corría por esa vez. Y un día en su locura tomó fuego e incendió la tercera parte de Roma y le echó la culpa a los cristianos en el año 64 después de Cristo. Y ese hombre loco, Nerón, desató la persecución y tomaba a nuestros hermanos en la fe y los echaba a los leones para que los leones lo devoraran y la gente festejara esas muertes. Lo que en la historia le llamaban pan y circo. Tomaba a nuestros hermanos y los tiraba a los perros rabiosos para que lo despedazaran. Llevaba a nuestros hermanos a la guillotina, los llevaba a la muerte de cruz. Y había más perversiones en el corazón de ese hombre.
porque tomó a nuestros hermanos y los bañó a sus cuerpos en brea, en asfalto, y los prendió fuego, y los usaba como antorcha, como teas ardientes en sus jardines. Cuando Jesús miró esa copa, había tanta maldad, tanta iniquidad, tanto pecado inmundo, como lo de ese hombre Nerón, y tantos, millones y millones y millones de personas. Y como si eso fuera poco, en esa copa estaba todo su pecado, y estaba todo mi pecado. Pecados vergonzosos, pecados escandalosos, pecados que hemos cometido de hecho y de pensamiento, porque cuántas etapas de nuestra vida, nuestra mente se ha vuelto un basural. Cuántas veces se instalaron malos pensamientos en nuestra cabeza. Cuántas veces hemos tenido pensamientos inmorales, pensamientos de idolatría. Cuántas veces hemos deseado mal a otra persona. Hemos albergado en nuestra vida sentimientos oscuros. Todos nuestros pecados, los suyos y los míos, también estaban en esa copa. Era una copa inmunda, era una copa asquerosa, repugnante, era una copa llena de cosas extrañas para Jesús, llena de pecado. El varón más santo estaba cara a cara mirando el pecado, pero también él levanta su mirada y detrás de esa copa él ve la cruz. Y él dice, la única forma que el hombre pecador pueda ser salvo es que yo llegue a esa cruz. Levanta su mirada al cielo y le dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, él estaba decidido a pagar el precio por nuestros pecados. Él estaba decidido a ir a la cruz. Y esa es la demostración más grande que un ser humano pueda conocer. Esa es la demostración de amor más grande que un ser humano pueda experimentar, que el Santo Hijo de Dios decidiera ir a la cruz, a morir en nuestro lugar como nuestro sustituto, para que nosotros seamos salvos. Y ahora dice ahí el texto de Lucas, que cuando él estaba de rodillas, usa Lucas una palabra, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. La palabra agonía hay que estudiarla también en su lengua original. La palabra agonía o la palabra agón en el idioma griego se utilizaba en tres formas. La palabra agonía se utilizaba para aplicarla a un atleta, alguien que competía en altos niveles, que se entrenaba mucho, que se sacrificaba mucho, que exigía su cuerpo hasta el límite. Y cuando se hablaba de un atleta así, que se entregaba enteramente en la carrera, se usaba la palabra agonía. También la palabra agonía se aplicaba al boxeador en aquellos tiempos. De un hombre que estaba allí peleando en un combate y de pronto recibe un golpe y con su rostro lastimado, el boxeador no se rinde, él sigue adelante en la batalla, sigue recibiendo castigo, pero sigue avanzando, no se entrega. Y ahí se usaba la palabra agonía, la palabra agón. Pero también la palabra agón se utilizaba cuando un soldado iba al campo de batalla. Se aplicaba para el atleta que exigía su cuerpo al máximo. Se aplicaba para un boxeador que su cuerpo estaba malherido, lastimado, pero igual iba adelante. Y la palabra agonía se utilizaba para un soldado que iba al campo de batalla decidido a dar hasta el último aliento de su vida y morir. Esas tres definiciones de la palabra agonía o agón nos permite saber que el Señor allí sobre sus rodillas estaba librando una gran batalla con el cielo. Y Él estaba peleando por nuestra salvación.
pidiendo a Dios que su corazón fuera movido a misericordia y que Dios el Padre pueda derramar perdón sobre nuestros pecados. Es esa la oración, es esa la batalla, es lo que estamos entendiendo en esta noche. Jesús en Getsemaní, en ese molino de aceite, en ese campo de prensamiento, su vida interior estaba estrujada, la batalla era intensa y de pronto empieza a salir sudor con gotas de sangre. Cuando usted lee la carta a los hebreos, en el capítulo 5 y en el versículo 7 da 4 detalles de esta oración que no figuran en los evangelios. Pero el escritor a los hebreos nos cuenta que cuando Jesús en los días de su carne, Él oró, y dice que oró allí con súplica, dice que Él oró allí con clamor, y dice ahí Hebreos 5:7, oró con lágrimas. Entiendan bien eso. Dice, oró con lágrimas. Lágrimas de sangre salieron por sus ojos. Esas lágrimas de sangre fueron derramadas por nuestro pecado. Amén. Ese fue el lloro del Señor. Yo estoy hablando de esto en esta noche, pensando, conectando con los primeros 3 hombres del libro de Génesis. Enoc, Noé y Abraham caminaron con Dios, fueron amigos de Dios. Y al enterarme todo esto que vivió, experimentó el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní y luego en la cruz, esto me tiene que motivar a caminar con Dios. Amén. A mí también. Seguramente esta noche usted está teniendo la información de muchos detalles que no tenía, que desconocía. Pero el saber todo esto, de lo que él sintió, experimentó al estar sobre sus rodillas, clamando intensamente, dice la Biblia, eso tiene que motivarnos a que el Salvador que pensó en nosotros podamos decidir caminar con él. Amén. Caminar con él. Ahí estamos en Getsemaní, ahí estaba mirando él la copa, su contenido, una copa repugnante, inmunda, una copa tóxica, donde estaba el más alto grado del pecado. Y ahora él está allí en agonía y sudó como grandes gotas de sangre. Si usted habla con un médico, el doctor le explicará y le dirá que ese fenómeno se llama hematidrosis. Cuando una persona suda gotas de sangre, eso se llama hematidrosis. Y sucede en una sola clase de circunstancias. Cuando una persona está bajo mucha presión o cuando una persona está en un gran estado de tensión. Y era mucha presión. Mucha tensión, estaba siendo triturado interiormente, porque estaba orando intensamente. Esta no era un murmullo, no era una oración entre labios. Dice Lucas, oraba intensamente, y era tanta la batalla por nuestra salvación, era tanta la batalla por conseguir perdón y misericordia de Dios para nosotros, que dijo Lucas, y vino un ángel para ayudarle. Un ángel vino para fortalecerle, para ayudarle, para motivarle a que siguiera orando, porque allí estaba el Señor sintiendo que estaba dispuesto a pagar el precio de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Yo pienso en los cultos modernos, donde la gente, lejos de conocer esto, donde la gente en un estado de ignorancia, se ocupan de bailar y saltar y están allí a oscuras, con luces, con humo, todo lo que parece un espectáculo del mundo. Y aquí lo único maravilloso es poder llegar a ver a Jesús sobre esas rodillas, orando por mí y orando por ti. Amén. Para que Dios sea movido a misericordia y perdone nuestros pecados y nos dé una salvación. Amén. Grandes gotas de sangre. Grandes gotas quiere decir que eran gotas pesadas. Gotas
que fueron enrojeciendo el suelo de Getsemaní. Quizás sobre la tierra o sobre el césped, lo que fuera, comenzó a cambiar su color. Y ahí donde estaba, a su alrededor, comenzó a enrojecerse por su sangre que estaba siendo derramada. De eso quería hablar con ustedes en esta noche, el sudor sangriento. El transmitir esta lección bíblica para que esta noche no sea una noche más en nuestra vida, no sea una noche común en nuestra vida, sea la noche donde tomemos conocimiento y tomemos conciencia del gran sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros, su gran amor. El hablar en esta noche, predicar sobre el sudor sangriento, esto nos pone en conocimiento, no es una viva voz que sale de Getsemaní y que nos pone en estado de alerta de cuán grave es nuestro pecado. Delante de Dios. Fue tan grave nuestro pecado que en esa lucha Jesús derramó un sudor sangriento. Y allí desde Getsemaní hay un llamado al arrepentimiento. Usted y yo no podemos permanecer en el pecado. Usted y yo no podemos estar encadenados al pecado, esclavizados al pecado. Tenemos que ser libres en Cristo. No podemos ser cristianos derrotados, deprimidos, desanimados. Tenemos que ser cristianos gozosos, victoriosos, entusiasmados, porque el sacrificio de nuestro Salvador fue grande. Amén. No para que usted viva empantanado, hundiendo su vida en arenas movedizas, cuando deberíamos vivir un cristianismo triunfante, glorioso, victorioso. Amén. Por eso Jesús derramó su sangre en la oración, y por eso Jesús derramó su sangre en la cruz. Les dije que quería hablarles en esta noche del sudor sangriento, pero en segundo lugar quiero hablarles sobre la sangre de la cruz. ¿Qué era esa sangre en la cruz? Esa sangre que comenzó a derramar en Getsemaní, la derramó completamente estando en la cruz del Calvario. Si puede acompañarme a la carta de Colosenses, capítulo 1. La carta que Pablo le escribió a los colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 20 vamos a poner nuestra atención. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 20. Mire cómo dice la Biblia, la palabra de Dios, Colosenses 1, verso 20. Dice, y por medio de Él es Cristo, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. ¿De qué cosa dice su Biblia? De su cruz. Este pasaje nos informa que la sangre que Cristo derramó en la cruz es la que consigue paz para nosotros, una paz con Dios. Amén. No hay otro modo, no hay otra forma, no hay otra doctrina para que el hombre pecador pueda tener paz con Dios. Necesita de la sangre de la cruz, no de otra clase de sangre, de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esa es la única sangre que obtiene perdón de pecados, que obtiene salvación eterna, que obtiene paz para con Dios, porque nuestros pecados han ofendido a Dios, nuestros pecados variados, de toda clase de pecados que hemos cometido, han lastimado el corazón de Dios. Nuestro pecado ha ofendido a un Dios que es santo. Amén. Es nuestro pecado lo que nos enemistó con Dios. Y es de nuestro pecado que el apóstol Pablo escribió ese conocido texto de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó del Dios santo. El pecado nos alejó
Pablo usa la palabra destituidos, alejados, separados, sin posibilidad de tener comunión el hombre pecador con el Dios santo. Pero Dios en su sabiduría y en su amor eligió un lugar común para hacer algo fuera de lo común. Eligió la unión de dos maderos, una cruz, y en ese lugar común Dios brindó la posibilidad que el hombre pecador se reconcilie con un Dios santo. Dice Pablo, por medio de él reconciliar. Esa palabra reconciliar significa volver a unir, porque el hombre se separó de Dios desde el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, desobedecieron su palabra, prefirieron obedecer a la serpiente, el hombre se enemistó con Dios. Pero ahora hay algo hermoso, la reconciliación. Y Pablo nos cuenta en esta noche, esa reconciliación solamente se consigue mediante la sangre de la cruz. Amén. Si Dios lo permite, mañana y el domingo, yo quiero que sigamos contemplando esa cruz y todo lo que pasó. Pero le diré algo más en esta noche. Esa paz que tenemos con Dios también nos abre la puerta para sentir la paz de Dios en nuestra vida. La sangre de Cristo logra que el hombre pecador tenga paz con Dios, pero esa sangre también logra que la paz de Dios esté en nosotros. El impío, dijo el profeta Isaías, que su vida es como un mar revuelto, cieno, lodo, cosas inmundas hay en el alma del impío, pero el hombre que ha sido salvo, la mujer que ha sido salva por Cristo, obtiene la paz de Dios. A veces la gente habla con nosotros y dice, no sé, le miro, pero usted tiene una paz. En la presencia de Cristo y en la obra de Cristo, que consiguió que yo, pecador, tuviera paz con Dios y que la paz de Dios viniera a vivir. Amén. ¿Por qué hay tanta gente tan nerviosa? ¿Por qué hay tanta gente tan preocupada? Gente desesperada, al borde de un ataque de nervios, por lo que pasa en el mundo familiar, por lo que pasa en el mundo de los negocios, por lo que nos pasa en el vecindario. No tenemos paz. Vivimos, hermanos, atemorizados. Si salgo y me asaltan, me matan. Vivimos llenos de temores. El que tiene a Cristo tiene que vivir la paz de Dios. Amén. Hasta hay uno de los salmos que dice, en paz me acostaré. No solo el día tengo que vivir en paz, sino que cuando voy a descansar, tengo que sentir esa paz de Dios. Amén. Invadiéndome de la sangre de Jesús. Le daré un último detalle sobre esa obra en la cruz. Aquí en Colosenses también, capítulo 3 y versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios, capítulo 3 y versículo 13. Yo quiero animarle a que mañana y el domingo usted invite a sus amigos, a sus familiares que no conocen a Cristo, porque yo quiero profundizar en este tema. Estos son doctrinas, enseñanzas que la gente tiene que conocer, de cómo Dios nos amó, de cómo Dios nos buscó, de cómo Cristo nos murió, cómo Cristo pagó ese precio por nosotros. Y ahora amigos y familiares, todos tienen que saber esta verdad que vamos a estar predicando este fin de semana. Amén. Mire cómo dice Colosenses 3. Dice la palabra de Dios aquí. A Colosenses 2, disculpe, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Comienzo explicando el versículo 13. Dice la Biblia, estando vosotros muertos
en pecado. El mismo apóstol le escribió a los Efesios en el capítulo 2, diciendo que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Sabe que para Dios usted y yo somos delincuentes? Porque nosotros hemos transgredido la ley divina, hemos violado la ley divina. Y dice Pablo en capítulo 2 a los Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados. No es como dijo algún español, algún pecadillo. Hay grandes pecados en nosotros. Así es. Están los que la gente conoce y los que la gente no conoce. Amén. Nuestros pecados. Amén. El pecado, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Cuando usted ve un cristiano, no un incrédulo, un cristiano, que se dedica los domingos de su vida a calentar los bancos de la iglesia y que ejercita sus orejas para que el mensaje de la Biblia le entre por una y le salga por otra, es el cristiano que nunca cambia, es el cristiano que nunca corrige, es el cristiano que nunca obedece, es el cristiano que nunca tiene fruto, que nunca glorifica a Dios. Las iglesias están llenas de cristianos y nosotros tenemos algunos también, muertos en delitos y pecados. Usted puede sonreír, usted puede cantar, usted puede venir al frente y ofrendar, usted puede levantar sus manos, cerrar sus ojos, compungirse de corazón, emocionarse. Pero si cuando sale de este lugar sigue practicando el pecado, usted está muerto espiritualmente para Dios. Usted necesita hablar con Dios. No necesita hacer una oración facilista, como hacen muchos cristianos a la noche, antes de ponerse la sábana o la frazada sobre su cara. Dice: Dios, perdona todos mis pecados en el nombre de Cristo. Y se tapa. Y hasta que aparece el sol el otro día. Usted tiene que ser honesto y tiene que decir: Dios, perdóname porque yo he mentido. Yo mentí hablando con esa persona. Dios, perdóname porque yo he difamado, le saqué el cuero, la piel, despedacé la carne de tal persona. Hice mal, dije mentiras sobre esa persona, la difamé, tiré tierra sobre su nombre. Y usted sabe a toda la gente. ¿Y qué hay en su vida? Inmoralidades. Hable con Dios, dígale: Dios, es esta mi inmoralidad, es este mi pecado, perdóname. ¿Mató a alguien? Hable con Dios, porque dice el texto, dice: perdonando todos nuestros pecados. No importa si es un pecado de hechicería, de mentira, no importa si es de borrachera, si es de adulterio, de fornicación, si es un crimen, no importa cuál es el pecado. La Biblia dice: perdonando todos nuestros pecados. Amén. Tengo que hablar con Dios correctamente. Tengo que reconocer mi pecado, no en forma general, lo tengo que reconocer por su nombre. Yo no tengo interés en saber cuál es su pecado. Salvo que sea muy curioso, no creo que usted tenga interés en saber cuál es mi pecado. Mejor hablemos con Dios. Amén. Porque si usted me cuenta esos pecados vergonzosos y escandalosos, ¿qué podré hacer yo por usted? Orar. Mejor hable con Dios, Él le puede perdonar y limpiar de todos esos pecados. Amén. Hay ventaja en hablar con Él, porque Él me puede perdonar y Él me puede limpiar y me puede liberar y sacar ese peso aplastante y destructor que es mi pecado, porque mi pecado me hace infeliz. ¿Para qué seguir viviendo con mi pecado? Mejor, como dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Amén. Si hay pecado, usted considera que es grave ese pecado, hable con Dios, Él puede limpiar de toda maldad. Volviendo aquí al texto, dice Pablo que Dios perdona todos nuestros pecados. Y ahora quiero que usted se entere de algo. Ponga su mirada otra vez ahí en el versículo 14, Colosenses 2:14. Comienza diciendo Pablo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Miren lo que dice la Biblia: un acta
Algunos de ustedes que son medios empresarios o han trabajado en una oficina o estudiaron contabilidad o algo ahí, o algunos de ellos escribanos capaz aquí entre nosotros, todo queda en un acta registrado. En una asamblea de la iglesia se toma el libro de actas, se elige al secretario y dice el día viernes 13 de septiembre, siendo la hora 20, no sé cuánto, aquí reunidos los hermanos en asamblea para decidir, ahí está todo en el acta. Pero la Biblia dice que había aquí un acta de decretos que nos era contrario. Se lo voy a hablar en un español o castellano más puro. Hay un libro donde están registrados todos nuestros pecados, los de hechos y los de pensamiento también, que esos son más tremendos. Cuánta basura que hay acá en nuestra mente, cuánta basura que hay en nuestro corazón. Jesús hablaba de 13 pecados en el corazón. Y allí está. El día tal, el hermano tal, la hermana tal, pensó tal cosa, dañina, pecaminosa, inmunda, tóxica. Ahí está en el acta. Y un día el diablo va a tomar esa acta y va a decir, hermanita, tal y tal, venga aquí, el día tal, hora tal, lugar tal, aquí están las coordenadas, mire, usted pecó, hizo esto, acá está. Usted dice, no me acuerdo, usted no se acuerda, pero acá está. Por eso dice la Biblia, todos nuestros pecados están registrados. Y el diablo va a venir y va a decir, ¿y vos venís a la iglesia? Si yo ya miré el acta y conozco todos tus pecados. Y nos va a decir el diablo, cara dura, sinvergüenza, vaya a saber cuántas cosas más. Pero la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados. Y si yo me cruzara con Satanás, le digo, andá y agarrar el libro de acta mío. Porque yo sé que cuando él habla, el libro de acta que dice Héctor Antonio Catani Rodríguez y todo lo que sigue, el diablo va a mirar, ahora prepárate porque te lo voy a contar uno por uno. Primera hoja, en blanco. Segunda hoja, en blanco. El acta con mi nombre está todo en blanco porque la sangre de Cristo limpió todos mis pecados. Es esta la palabra que usa ahí, anulando. Anulando quiere decir sin efecto. Anulando quiere decir que ya no vale, ya no cuenta. Anuló el acta de los decretos que nos era contrario. El diablo no puede acusarme porque la sangre de Cristo limpió todos mis pecados. Pero eso no es todo, mire lo que hizo. Dice el texto, versículo 14, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Muchos de ustedes en el colegio o en la oficina, en el lugar de trabajo, pusieron una palabra, anotaron mal, y van y buscan una lapicera que tiene liquid paper, ¿sí, no? Un líquido blanco, y usted va, cubre la palabra equivocada y la escribe correctamente. Y ahora, hermanos, aquí hay algo más efectivo que el liquid paper. Así es. Nuestros pecados, hermanos, se escribían en pieles de animales, se acostumbraba a usar pieles de animales, y se utilizaba una tinta vegetal, y lo que se escribía no se borraba con nada, no había liquid paper que sirviera. Pero cuando la sangre de Cristo tocó, esa tinta se borró, la acusación contra nosotros ya no existe. Dice el texto, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, lo exhibió públicamente, dice, y lo clavó. Amén. No hay cristianismo sin cruz. Amén. Y le voy a decir algo aquí en esta noche. Yo creo, estoy seguro, no tengo un versículo textual, pero estoy 100% seguro que la puerta al cielo tiene forma de cruz.
Si usted no pasa por esa cruz, nunca podrá ser salvo. Amén. Si usted no pasa por la cruz de Cristo, usted nunca tendrá sus pecados perdonados. Si usted no pasa por la cruz de Cristo, nunca alcanzará el regalo de la vida eterna. Así es. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y yo sé que para ser salvo, tengo que pasar por la cruz. Le diré algo más sobre la cruz. Frente a la cruz es el único lugar donde todas las personas, hombres y mujeres, somos iguales. Aquí en esta vida tenemos a alguien de 1,70 metros, tenemos una hermana aquí menos de 1,50 tenemos a alguien que tiene un billete de 100, tenemos a alguien que tiene una moneda y quizás hay alguien que no tiene nada en esta noche. Hay alguien que tiene allá afuera un auto estacionado y hay otros que tienen que andar en el colectivo, en la flota, moviéndose. No somos iguales. Alguien alquila, otro tiene una casa propia. Pero frente a la cruz de Cristo todos somos iguales. Amén. Porque todos somos pecadores. Y frente a la cruz de Cristo, ahí es donde nosotros podemos ser salvos. Mi pregunta en esta noche, pensando en el sudor sangriento, en esas gotas de sangre, en esa oración de rodillas en Getsemaní, y pensando en esta noche en la sangre de la cruz, ¿usted se siente 100% seguro de que usted ha creído en Jesucristo como su Salvador? Amén. ¿Realmente tiene usted la certeza de que si un día muere va a ir al cielo? Porque para tener el cielo, la gloria, la vida eterna, sus pecados tienen que ser limpios en esa sangre que Cristo derramó en la cruz. Y ahora terminaré apelando a la memoria de ustedes y contándole la historia de 3 hombres. Y así vamos a terminar en esta noche. El primer hombre era un ladrón. Cuando pusieron al Señor Jesucristo en la cruz, dice la Biblia que a su izquierda y a su derecha pusieron 2 ladrones. El primero era un ladrón que se burlaba de Jesús. Era un hombre que gritaba, lo que hoy se llamaría un tribunero, para la tribuna, un vendedor de humo. Estaba en la cruz y gritaba, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si yo hubiese estado ahí cerca, le hubiese dicho, cállate, no bajes, Señor, no bajes, porque si Cristo bajaba de esa cruz, nosotros íbamos a estar perdidos para siempre. A nosotros nos convenía que Él muriera en esa cruz para ser salvos. Ese ladrón había que pegarle, él quería que el Señor se bajara. Pero el otro ladrón dijo, ¿cómo? Tú, estando en la misma condición que Dios, no temes a Dios. Ese otro ladrón reconocía que Jesús era Dios. Y ese otro ladrón reconoció que Jesús estaba muriendo para ser Salvador. Y ese ladrón lo mira a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Maranatha. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con la mirada puesta en los ojos de ese ladrón, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. El primer ladrón, el que le decía, tú si eres Dios, desciende de esa cruz. Ese día ese ladrón bajó muerto de la cruz y las puertas del infierno lo devoraron por toda la eternidad. El otro ladrón esa mañana desayunó con Satanás. Esa mañana desayunó con el diablo y a la noche cenó con Cristo en el paraíso. Amén. Porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo Amén. en el paraíso. ¿Qué hizo la diferencia? Uno fue un ladrón crítico, el otro fue un ladrón arrepentido.
Uno fue un ladrón que desperdició la oportunidad, el otro aprovechó y se aferró al Salvador y disfrutó de la salvación eterna. De pronto hubo tinieblas, 3 horas. Y el Señor Jesucristo dijo esta oración al cielo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los sepulcros se abrieron, dice la Biblia. Los muertos salieron a caminar. Así dice la Biblia. Amén. Algo tremendo. Hubo tinieblas, oscuridad. Y frente a la cruz había un centurión. Un centurión era un soldado romano que tenía a su cargo otros 100 soldados. Por eso era un centurión, era responsable sobre 100 soldados. Y cuando vio que el Señor Jesucristo gritó: consumado es, la obra ya fue hecha, la deuda ya fue pagada, lo que los pecadores debían a Dios, aquí está el precio, la sangre preciosa Amén. se derramó en la cruz. Y ese centurión, dice el Evangelio de Marcos y el de Mateo, dice que dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Amén. Lucas dice que él dijo: este hombre era justo. Pero Mateo y Marcos le oyeron decir también: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mi pregunta en esta noche, al hablar sobre el sudor sangriento en Getsemaní y el hablar de la sangre que Cristo derramó en la cruz para limpiar nuestros pecados y salvarnos, ¿con qué ojos mira usted la cruz en esta noche? ¿Con los ojos de incredulidad del ladrón que le dijo: bájate de esa cruz? ¿Con los ojos de fe del otro ladrón que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Usted tiene la voz del centurión para decir en esta noche: yo estoy aquí para dar testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y cuántos de los que están aquí en esta noche podrían decir con certeza: no solamente reconozco que Él es el Hijo de Dios, sino que reconozco que Él es mi Salvador? Amén. Porque si usted aún no lo conoce, esta noche es un buen momento y aquí es un buen lugar para que usted hable con Cristo y le pida que Él perdone su pecado, le limpie y le dé la salvación eterna. La sangre preciosa, la sangre ya fue derramada hasta la última gota. No pierda la oportunidad de ser limpio por esa sangre y de ser salvo y salvo eternamente por la sangre preciosa de Cristo. El sudor sangriento y la sangre de la cruz, esa sangre preciosa nos limpia de pecado y nos puede dar la bendición de la vida eterna. Crea en Cristo y tendrá vida eterna. Amén. Bendiga su palabra y Amén. sus vidas en esta noche.